¿Habló? ¿Dijo algo? Sí, ahí está grabando. Bueno, me escuchan, ¿no? Porque no lo Sí, escuché el claro. señor. Bueno, genial. Bueno, les contaba, yo tengo todo el curso armado con todas las clases, con distintas, vieron que, bueno, cuando yo les comenté del curso tenía distintas temáticas, que están todas, pero yo voy viendo en función de cómo se va organizando, de ir tocando y abordando algunas cuestiones, ¿sí? Entonces hoy puse la clase que tiene que ver con familia, la subí para ir a lo último, más que nada, a lo que es planificación y todo eso, para trabajar algunos conceptos que me parece que son importantes. Entonces yo les mandé el material ya, ¿sí? De la clase de hoy, que, que siempre suelo mandárselos antes, pero bueno, se los mandé un poquito sobre la hora, pero después tienen tiempo de mirarlo tranquilos. La idea es hoy abordar un poco de esta relación que hay, o de este primer encuentro ve la familia con lo que es la discapacidad, ¿verdad? Muchas de las compañeras que están en el curso tienen una relación directa con la discapacidad porque tienen hijos con discapacidad. Algunas lo contaron ya en el grupo, sus situaciones, algunas cuestiones que pasaron personales. Con otras compañeras he hablado por mensajes, por otras situaciones. Pero bueno, lo importante es pensar en ese primer encuentro qué es lo que pasa, ¿sí? Quizás en algún punto se sientan identificados, porque no quiere decir que esto siempre que hablamos es una generalidad, ¿bien? Quizás en algún punto se sientan que se identifican, en otro punto quizás no. La idea es que ninguno se sienta ni agredido ni cuestionado, sino es poder entender qué pasa en relación a cuando llega a la familia un niño con discapacidad que nadie lo esperaba, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pensar un poquito en cómo acompañar y cómo pensar esta situación. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando una pareja queda embarazada, ¿sí? El papá y la mamá quedan embarazados, todos quedan embarazados de ese bebé que va a llegar, se genera lo que es el psicoanálisis, la psicología llama la novela familiar. ¿Viste esta cosa de que todos pensamos, ay, cómo se va a llamar y a quién se va a parecer y va a jugar a la pelota como papá y no sé, y le va a gustar la música como el abuelo? Y generamos toda una relación de fantasías y nos imaginamos a ese futuro miembro de una manera, ¿ya viste? Cuando nace decimos, ay, tiene la nariz del abuelo, los ojos de la mamá, se ríe como... Le armamos todo lo que se llama novela familiar. Ya le generamos el espacio, y pensamos, le vamos a poner esto, le vamos a poner aquello. Todo eso tiene que ver con la espera de ese hijo, ¿sí? Y hay dos cosas que se sueñan y que se proyectan en ese momento. Una es el hijo que yo estoy deseando y que va a llegar, hija o hijo, que pongo todo mi deseo, toda mi espera, ¿sí? En ese hijo, que puede haber, quizás me puedo haber quedado embarazada sin haberlo querido, sin haberlo buscado. Puede haber un montón de contextos también previos que dan lugar a esa historia, ¿sí? Queda embarazada de soltera, un montón de cosas que entran en esa construcción de esa novela en relación a ese hijo que va a llegar. Entonces hay la cuestión del hijo que estoy esperando, el deseo que pongo en ese hijo que va a llegar y cómo será y ta, 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 ta. Y por otro lado, el rol que voy a desempeñar. Porque no es lo mismo ser padres solteros que jugar, perdón, que ser solteros, una pareja, que comenzar a jugar un rol diferente que es el rol de padres, ¿sí? Entonces uno pienso en este hijo que va a llegar y cómo será y todo esto que pienso, y a la vez pienso, che, yo podré y cómo haremos, y nos organizaremos y cómo hago con el trabajo, y será que me dará el tiempo, y será que yo podré hacer determinada cosa, y yo que soy un desastre, soy un despiste, ¿podré criar un hijo? ¿Escucharon o pensaron alguna de estas cosas ustedes? ¿Será que podré? ¿Será que Susana dice que sí? ¿Susana es así o que sí o que no, Susana? Sí, sí, sí. Bueno, creo que este uno cuando uno, yo estuve como mamá adolescente y después con mamá con el padre, ¿no? Compartir los embarazos. Fueron distintos todos, pero siempre hay una añoranza de que entre comillas sea sano, que esté bien, y Leonardo, el último, que es quien tiene
Asperger venía complicado porque me había saltado citoplasmosis en el embarazo. Entonces, Ujú. había ahí un estudio que retardó mucho y todo lo demás. Entonces era como que ya venía complicado el embarazo de Leonardo. Pero creo que la expectativa igualmente es de todos. O sea, el cuarto, el lugar, lo que va a ser, a quién, todo lo demás que viene para ser un hijo, ¿no? Tal La cual. expectativa que hay sobre eso. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, estamos en esta escena. Un hijo, un embarazo, un niño que va a nacer. Entonces, ¿quién será este bebé nuevo que va a llegar? ¿Cómo vendrá? ¿Qué será sano? Todo esto que decía Susana. Y por el otro, yo como mamá, como papá, si no tengo una experiencia previa, bueno, pienso en mi primer hijo. Si tengo muchos hijos, digo, uy, ¿cómo haré con 3, con 4? Me voy a poder organizar. Y uno plantea un montón de cosas previas a la llegada de ese nuevo hijo, ¿sí? Eso se llama novela familiar. Ahora, ¿qué sucede cuando nace ese niño o niña y nace con una discapacidad? Te dan un diagnóstico o vos ves en ese transcurso de que va creciendo que hay algunas cosas que no son las que vos soñaste y que las que esperaste, ¿sí? Hay una frase que ustedes van a encontrar en las filminas que dice, nunca resulta indiferente un niño señalado como diferente. Nunca resulta indiferente un niño señalado como diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a ver distintas miradas, distintas situaciones de los médicos, de la familia, de los amigos, ¿sí? Que empiezan a marcar cierta diferencia en ese niño, ¿sí? Y hace que ese niño no termine siendo indiferente, que hay ciertas cosas que comienzan a marcar al niño y por ende comienzan a marcar a la familia. ¿Sí? Pensábamos, creo que en alguna de las charlas que hemos tenido, por ejemplo, cuando una familia tiene un niño que tiene un trastorno, está dentro del cuadro de autismo, por ejemplo, quizás Susana pueda decirnos o no, que si tiene algún tipo de crisis y ya no empezás a ir a los cumpleaños porque le molestan los ruidos, y te enterás que quizás se juntaron los amiguitos en algún lado y ahí no lo invitaron, ¿sí? Entonces comienza ese niño diferente, es diferente, pero no resulta indiferente. Hay algo de esa situación que hace ruido, y que hace ruido con respecto a ese niño y hace ruido con respecto a esa familia, ¿sí? Espero que tome un poquito de... Porque ya no tengo tos, pero me ahogo. Bien, entonces no resultan diferentes cuestiones que van marcando cierta diferencia en torno a todo el núcleo familiar. Entonces, aquello que soñé, aquello que tuve la expectativa, aquel rol que yo soñaba ser como mamá, como papá, como hermano también, porque muchas veces no pensamos en los hermanos, se comienza como a tornar de otro color diferente al que yo había soñado, diferente al que yo había pensado, ¿sí? Entonces, cuando nace un hijo, un niño, una niña diferente, cuando hablamos de diferente, no hablamos, todos somos diferentes, porque todos somos diversos. Vamos al hecho de que es diferente a lo que yo soñé, diferente a lo que yo esperé, diferente a lo que yo pensaba. ¿Sí? Yo creía que me iba a encontrar con esta situación y me encuentro con otra, que es diferente. Entonces, cuando yo me encuentro con algo diferente, el vínculo que yo voy a entablar con ese niño también va a ser diferente. ¿Sí? Se va a generar de alguna manera una construcción distinta. Hay muchas veces que sucede que hay mamás que tienen un niño, por ejemplo, que les dice, vamos a hablar, hay niños que tienen una discapacidad y no tienen una marca externa. Marca externa se le dice a, por ejemplo, una discapacidad que es observable, por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down, no sé, un bebé. Entonces ese bebé, desde el primer momento que nace, los médicos se dan cuenta que tiene síndrome de Down. Hay una evidencia física que muestra, o cualquier otro síndrome donde haya alguna señal orgánica visible de que hay una discapacidad, ¿sí? Hay discapacidades
que se van manifestando a lo largo del tiempo, que saben cuando son más grandes. Pero en ese primer encuentro, cuando hay una evidencia, muchas veces sucede, por ejemplo, mamás que tienen niños con síndrome de Down, que ese primer encuentro con ese bebé es un encuentro de desconocimiento. ¿Por qué? Porque no te encontrás con la nariz del papá, ni con los ojos de la mamá, sí, porque hay rasgos muy específicos y particulares que tienen que ver con el síndrome de Down, que en un punto lo despersonaliza en relación a la familia. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces hay como un desencuentro que hace que el vínculo que se construya cueste mucho más. Hay mamás que no los quieren ver, que no los quieren recibir, que no les quieren dar la teta, por ejemplo. Y esa mamá es una mala mamá. ¿Qué consideran ustedes? ¿Una mala mamá? No, ¿no es cierto? No, no es una mala mamá. Es una mamá que se encontró con un choque de lo que ella soñó, deseó, planificó, como hacemos todos los seres humanos, que soñamos y deseamos y planificamos, se encontró con una realidad con la que se chocó y es totalmente diferente. Y lleva un tiempo adaptarse y asumir y absorber esa realidad. Bien, pero entender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque trabajar con familias de personas con niños que tienen discapacidad es trabajar mucho con la familia y con el vínculo que la familia tiene con ese niño. ¿Sí? Que parte de este primer encuentro. Quizás no es el encuentro en el momento del parto, quizás es el encuentro luego de un tiempo de darme cuenta de que este hijo va a tener una condición toda la vida diferente. Y no por eso va a ser ni menos ni más, pero va a ser distinta a la que yo esperaba. ¿Bien? Entonces, acá hay dos cosas que son muy importantes. Hoy hablaba yo, creo que estaba más en el duelo, muy bien. ¿Quién me habló ahí que dice curso inclusión? ¿Quién es? Dígame el nombre, porfis. Porque no me sale tu nombre, me sale curso inclusión. ¿Quién escribió? Flavia. Es eso, Flavia. A ese punto iba ahora. Yo hoy hablaba, estaba dando un curso de conductas autolesivas antes, y hablaba de los duelos de la adolescencia. Y ahora me vine a la infancia, me fui al otro extremo. Pero hablaba de los duelos, ¿no? Los duelos están presentes en nuestra vida todo el tiempo. Pero hay duelos que son naturales y duelos que no son naturales. Sí, hay crisis que son normales en la vida. Flavia bien dice, hay dos situaciones, dos duelos que la familia de un niño con discapacidad debe atravesar, que son necesarios, ¿sí? ¿Para qué? Para dar lugar a este nuevo niño. Ahora vamos a ver cuáles son. El primer duelo, es decir, ¿qué significa duelo? Duelo significa muerte. ¿Bien? Indefectiblemente. Duelo es muerte. Muy bien. Ahora no es muerte de mi hijo. Es una muerte simbólica. ¿Sí? Es la muerte simbólica. Es la muerte simbólica por el hijo ideal. Yo tenía un hijo ideal. Yo soñé con este hijo. Que va a ser así, va a ser esto, y va a ser lo otro, le voy a poner en este dormitorio, y ta, ta, ta. Ese es el hijo ideal. Todos en la vida pasamos por los idealizamos. Idealizamos la pareja, el príncipe azul, ponele, que no existe, pero bueno, viste que siguen hablando del príncipe azul. Pero mi marido es ay, cuando estamos de novias, ay, él es el más bueno, es el más lindo, es el que tiene el mejor perfume, todo es el ideal, no le venía un defecto. Después tiene la pata, todas las cosas. Pero al principio es el ideal, ¿viste? Es el mejor. El hombre dice, ay, la más linda. O si tenés una pareja, ay, siempre la mejor. Lo idealizamos. Después nos damos cuenta que no es tan real. Y caemos en la realidad de que no, que tiene defecto como todo el mundo. Muy bien. Lo mismo sucede en esto. Tenemos que matar al ideal para que nazca el real. Tengo que matar ese hijo simbólico ideal que yo tenía. Ir a la realidad de que lo que yo soñé no es, que no va a ser, ¿sí? Eso es lo simbólico. Debe morir eso simbólico, por un lado. Y por el otro lado, debe morir, y tengo que duelar, tengo que hacer el duelo por la mamá o el papá que yo soñé que iba a ser. Perdón, yo te leo, Flavia, por eso
me quedo, miro para arriba porque me sale acá arriba el comentario. ¿Por qué no lo decís, Claudia, Flavia? Aportalo. ¿No querés hablar? Así tus compañeros también escuchan y podés acotar. Estoy trabajando. Ah, listo, no hay problema. Ella acota, es una acotación psicoanalítica, está perfecto, pues vamos por ese lado. Tiene que ver con la falta, que después quizás lo podamos andar más y estaría bueno que lo puedas compartir en algún momento también. Entonces, pensemos, el hijo y los padres. Yo soñé ser una mamá, soñé ser ese papá, que lo iba a llevar a la cancha, que iba a ser de Boca, que todas esas cosas que todos decimos, pero que no voy a poder ser. Con este hijo no voy a poder ser este padre, ni esta mamá. Por lo tanto, debo matar simbólicamente a ese hijo que yo pensé que iba a ser y a esa mamá o ese papá que yo creí que iba a ser. ¿Para qué es necesario que esto suceda? ¿Y por qué es necesario? Porque muchas veces no sucede y seguimos yendo por el hijo ideal, que nunca va a ser. ¿Sí? Y ahí entramos en un tema más profundo. Pero ¿por qué es necesario que yo pueda duelar a estos dos aspectos? El hijo ideal y la mamá que soñé, o el papá que soñé. Porque si no, no voy a poder dar lugar, ni voy a mirar nunca a mi hijo desde lo que es realmente, ¿sí? Desde su singularidad, desde su subjetividad, desde su capacidad, desde su incapacidad, como todos lo tenemos. No voy a poder mirarlo porque siempre va a estar atravesado por lo que yo creí que tenía que ser. Siempre voy a esperar que él sea esto, algo que nunca va a llegar a ser. Y yo siempre voy a querer ser esa madre y voy a querer que mi hijo haga determinada cosa que nunca voy a poder llegar a ser, porque ese hijo es otra cosa, es otro ser, es otro sujeto. ¿Sí? Entonces, esta relación entre el ideal y el real, en el hijo y en el padre-madre, es fundamental que se pueda dar. Nos encontramos nosotros muchas veces, y a ustedes le debe pasar, trabajando con papás que te dicen, no, pero él puede, yo sé que él puede hacerlo, y lo tiene que hacer, y yo lo voy a acompañar para que lo haga y lo va a lograr, porque él sigue pensando que es ese niño que va a lograr todo lo que pensó que ese padre que iba a ser, y realmente la realidad es otra. Quizás no logre todo eso que vos soñaste, pero puede lograr otras cosas quizás. Pero mientras que yo siga poniendo el foco en el ideal que yo soñé, no voy a dejar surgir ese niño real. Siempre va a estar opacado por ese modelo a alcanzar. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces, muchas veces los papás quedan presos de ese ideal y quedan presos de ese rol de la mamá que tiene que estar y que tiene que lograr y que lo voy a llevar y que yo me voy a forzar y que va a llevar acá y lo voy a hacer esto y lo otro, para lograr eso. Eso que no va a hacer. Va a ser él, ella, en su singularidad, pero yo tengo que poder lograr verlo sin que se me cruce en el medio siempre la foto de la familia perfecta, que no existe, ¿sí? Entonces es importante pasar y acompañar muchas veces a los papás en ese proceso, ¿sí? De resignificar, esto se llama resignificar a ese niño que llegó a la familia. Resignificar es darle un significado diferente, revestirlo de un afecto distinto al que hubiera necesitado ese niño que yo soñé, ¿sí? Y quizás yo trabajar desde otro rol, desde otro espacio, de otro lugar que quizás no pensé, pero que voy a tener que empezar a desplegar, que es lo que muchas veces sucede con la familia de un niño con discapacidad. Tiene que empezar a moverse en ámbitos, en lugares, a hacer cosas que nunca pensaste como mamá que te ibas a tener que hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo les conté ya, pues yo me olvido con quién hablo, o sea, estoy muy... yo les conté que a mí se me murió una hija, a ustedes no les conté. No, Bueno, pues yo les cuento en tantos lados. Parece que lo contaran como si fuera que me tomé un vaso de jugo, pero no, chicos, les cuento esto. Mi primera hija falleció, ¿sí? Nació y estuvo 2 meses internada y luego falleció.
Ahora, ¿por qué traigo esto? Pasó hace 27 años esto que yo lo estoy contando. Yo tengo otra hija que va a cumplir 25 años. ¿Por qué traigo esto que les estoy contando ahora? Por esto que yo les decía de que uno piensa y termina haciendo cosas que nunca pensó como mamá que iba a hacer. Cuando uno está embarazada, yo pensé que iba a tener una nena, me iba a ir a mi casa, todo lo lindo de la familia. La situación fue totalmente otra. Y yo me encontré los primeros meses de vida de mi hija, por ejemplo, dándole la leche por sonda, que le pasa a muchos papás que tienen los bebés internados en la NEO, ¿sí? Dándole la leche por la sondita, no pudiendo amamantarla, darle el pecho. ¿Se entiende lo que voy? Que uno se encuentra con situaciones que tiene que ir afrontando que no son las que uno esperaba como mamá. Nadie espera tener a su bebé en una terapia, nadie espera tener que alimentarlo con una sonda, nadie espera que tenga 2 años y medio y no camine, ¿se entiende? Nadie espera que tenga 3 años y que no te mire. Cuestiones que tienen que ver con el vínculo, con el rol, y todas esas cosas hacen que uno tenga que resignificar a ese hijo y ponerlo en un lugar diferente, ¿sí? Y entender que uno va a jugar un rol diferente, desde un lugar diferente también, ¿sí? ¿Para qué? Para tener ese ahí, para darle lugar, dar lugar. Marta Schorn, que es una autora, hoy estoy buscando un libro de Marta Schorn, que se los voy a bajar, que se llama La discapacidad como capacidad. No, la capacidad de la discapacidad se llama. Lo estuve buscando, pues yo lo tengo, pero si lo tengo que escanear todo, olvídenlo. Lo estuve buscando y se los voy a mandar, porque ya lo encontré. Le va a gustar mucho, ella habla mucho de esto, porque ella trabaja con discapacidad y con sordos, creo que se lo había contado ya. Y ella dice que hay que dar lugar a ese hijo, porque ese hijo llega y no encuentra un lugar. ¿Por qué? Porque el lugar, porque él está ocupado, por el ideal. Entonces hay que dar lugar, alojarlo, recibirlo, ¿sí? Para poder ser esos padres y esas madres reales. Bueno, hasta acá, ¿va claro todo? Sí, a mí Vanessa, sí, a mí me resonaba muchísimo porque justamente yo estoy acompañando a un niño de 7 años y los papás están todavía en esa etapa de ese ideal con ese hijo, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, se ve de que esta exigencia que están proyectando en él es ese deseo. Así que cada palabra que estaba diciendo se me venía la imagen de Tomás, porque bueno, pasa muchísimas situaciones que hoy en día todavía los papás proyectan muchísimo y se frustran muchísimo porque él lo está percibiendo, lo siente. Y bueno, me acordé justamente de él. es que los padres, uno siempre piensa en el niño, niña con discapacidad, en las terapias, en la que tiene que hacer esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Que está bárbaro, perfecto que haga con la psicopedagoga, la psicóloga, el psicomotriz, estimulación temprana si es chiquitito. Bueno, todo lo que sirva del equipo que se forme para sostener es fundamental. Pero, Sí, ¿quién sostiene a esos padres? ¿Quién orienta a esos padres? ¿Quién trabaja estos aspectos que son fundamentales del vínculo de esos padres con ese hijo? De esos padres que están pero no terminaron de aceptar esa realidad, que no son malos padres por eso, ¿sí? No son que malos que son, que no lo quieren, no, están pasando por un proceso que todo papá pasó, ¿sí? Y que todavía no lograron elaborar. ¿Quién los ayuda en esa elaboración? ¿Quién los ayuda a pensar y a aceptar esa realidad? ¿Quién los enseña a mirar a su hijo y a valorarlo desde la capacidad de ese hijo? Y no solamente de la capacidad, sino desde el lugar de hijo, no, ¿sí? Más allá de la evidentemente, condición. Sí, Vane, te escucho. no, no, evidentemente, sigo pensando en la familia de Tomás, evidentemente no tienen a nadie, porque siguen con esta negación de poder ver, digamos, de que que hay otras posibilidades en el cual por ahí Tomás podría tener otros tipos de recursos para poder aprender.
y lo siguen exigiendo. En la simplicidad, ¿no? En un dibujo, de que, porque yo estoy feliz cuando él está dibujando y hizo unas proyecciones hermosas, y por ahí la mamá, cuando yo se lo comparto, dice, ay, pero viste que casi que no se pasó del margen y que casi no celebra eso que logró. Claro, Entonces, bueno, pero eso tiene que ver con esto, porque siempre va a estar esperando que sea la perfección de aquel ideal que no va a ser. No solamente pasa esto con los niños con discapacidad, muchas familias son padres hiper exigentes que quieren que sus hijos sean el modelo de y que nunca llegan a ser el modelo de. Sí, yo me acuerdo, yo tenía un compañero en la primaria que el padre le exigía que se sacara 9 o 10 y él se sacaba un 7 y no quería llegar a la casa porque sentía que no daba con el target de lo que el padre esperaba. ¿Por qué? Porque esto es muy psicoanalítico. Flavio un día va a tener que hablar. eh, Tiene que ver con el ideal que se genera. Si hay un ideal del yo que muestra un modelo, que yo tengo que llegar a ese estándar. Cuanto más alto se lo pongo, más se frustra la persona. Entonces es tan importante trabajar esto en espacios de poder hablar, de poder explicar que no es malo lo que yo soñé, no es malo que yo desee que mi hijo logre cosas, pero sí es importante entender en qué contexto estoy, quién es mi hijo en realidad, ¿sí? ¿Qué puede, qué no puede, en qué puedo yo acompañar, qué puedo yo hacer, qué vínculos está entablando ahí? Es muy importante, pero muchas Disculpa, veces, Karina. sí, Susana, te escucho. Este, creo que hoy te comentaba cuando hablamos por otra situación, es que para Sí, poder ayudar a mi hijo, yo tuve que hacer terapia. sí, Tuve 2 años para poder ayudarlo. Una vez que empecé terapia, empecé realmente a ayudarlo, empecé a soltarlo, empecé a dejar que hiciera las cosas por sí solo y no hacerle todas las cosas, haciéndolo más discapacitado de lo que realmente era, con las exigencias, y con el pobrecito, el que va a ser, como empezamos con las primeras clases. Entonces, para poder ayudarlo, creo que primero, como papá, hay que empezar a decirle a los papás que busquen ayuda psicológica para poder aceptar cómo es ese hijo, para realmente poder ayudarlo. me encanta tu aporte porque lo hablas en primera persona. Vos como mamá, ¿entendés? Que vos lo viviste, ese proceso de que te acompañe para poder vos realmente. Vieron que hablábamos la otra vez de que la sociedad discapacita que es la sociedad que es la que discapacita más a la persona. Que si hubiera menos obstáculos, la persona con discapacidad podría acceder a un montón de cosas, ¿no es cierto? Muchas veces, si llevamos esto al primer núcleo de la sociedad, que es la familia, como bien dijo recién Susana, muchas veces sin quererlo, porque esto es lo que tenemos que tener en claro, la intención está en ayudar siempre. La mamá quiere ayudar, la mamá quiere sumar, el papá, los hermanos. El tema es que muchas veces con nuestras conductas de sobreprotección, ¿sí? Con estas conductas lo que hacemos es discapacitar en el sentido de que no dejamos que lo que potencialmente puede hacer, no lo hace porque siempre hay un tercero que lo hace porque no puede, ¿sí? Porque no sabe, no, déjalo, como dijo Susana, pobrecito, no, dejá, pobrecito, no, pero lo hacemos en el amor, eso hay que entender, que la intención nunca es una intención mala, siempre la intención es una intención buena, el tema es que muchas veces lo bueno, ¿sí? O lo que creemos que es necesario, no siempre es bueno, no siempre es productivo, ¿sí? Entonces, el acompañamiento en ese proceso es muy importante porque llegamos a la escuela primaria y nos encontramos con papás que dicen no, no puede, no puede, no puede, y resulta que en la escuela sí puede, ¿sí? Creo que Aldo pasaba algo así. Aldo, ¿estás ahí, Aldo? ¿O te fuiste? Vos te pones conectado, Aldo, y te vas. Ya te descubrimos. No, Sari, estoy acá, estoy acá. Te estoy haciendo un chiste, escúchame Aldo, vos Eh, contabas, puede ser porque yo entre tantas cosas a veces me pierdo, pero vos contaste que el nene que vos acompañás en la escuela camina en la casa no. ¿Vos Hola sabés Aldo, cómo andan? ¿Todo bien?
No, ¿qué te iba a decir? Sí, vos sabés que sí, tenemos ese Bueno, problema, porque en el colegio él camina y camina con una velocidad, y en la casa, estando yo, porque yo también hago domicilio en la casa de él, yo sí, trabajo como también en el domicilio, que vemos más juegos recreativos, salir a caminar, todo eso, y en la casa le digo, vamos, Joaco, vamos, levantate, así vamos a, porque termina la hora del juego y vamos a caminar, dar una vuelta por, yo en el celular pongo las imágenes del barrio, de la placita, y él que con algún gesto, que le diga una risa o algo, vos decís, bueno, ponele que vamos a la plaza. Y no se levanta, y cuando le digo, vamos, levanta, se arrodilla. Y una cosa dice la madre, no, dice, viste, dice, no sé por qué no camina acá. Y está con miedo, y vos sabés que no, y yo no lo puedo creer, que en el colegio camina, pero no sabes, de una luz. Y en la casa se sí. trata de arrodillarse, y tiembla. No sé por Mira, qué será. Nosotros pensábamos que puede ser porque la madre está ahí, no lo deja hacer, decíamos, pero con la DAI, pero no sé cuál es la cuestión, el trasfondo de esa situación. Porque la madre y quizás, también sí, lo quiere camina en la casa porque, ¿qué pasa? Se ha golpeado también porque ¿cómo es? Le da miedo, ¿viste? Entonces como que no sé por qué será. Siempre nos indagamos ese tema. Y la madre fue al psicólogo, hicieron sesión familiar, ¿viste? Pero no sé. Eso estamos ahí, ¿viste? Medio perdidos en eso, cómo actuar en ese sentido. bien. Bueno, me interesaba esto que vos aportabas, porque yo me acordaba que algo así sucedía en este vínculo, porque quizás más allá de lo específicamente que suceda, quizás hay algo muy ahí de inconscientemente que se está moviendo, porque a veces la inseguridad no tiene que ver con un hecho puntual que la mamá le diga, no, vos no podés, sino con algo que se transmite hasta inconscientemente, ¿me entendés? En lo vincular. Entonces, más allá de que hayan hecho terapia, yo creo que tendrían que seguir trabajando los padres, porque el chico puede, hay evidencias de que puede, Fuera de hay la casa, evidencias, él puede. Es claro, hay dentro de la casa. evidencias, Es claro. dentro de la El casa. tema es dentro de la casa, hay un espacio que para él es limitante. Claro, lo limita. Y nosotros queríamos, viste, de alguna forma, como lo vemos, trabajar por fuera de la casa, llevar eso que él puede, viste, a la casa, pero no. Es una cosa que él también como que lo veo negado. Es Ujú. terror y tiembla. Es un terror que tiene caminar, pero es solamente en la casa. Después en otro lado es bárbaro. En la plaza va, explora, busca jugar con los juegos ahí, y no sé, es una cosa extraña que no, hasta el día de No, hoy no entiendo. hay que ver si en la casa no pasó alguna situación traumática que a él lo traumó de una manera que, que lo limita para moverse en ese espacio. Algún recuerdo que tenga él guardado, instaurada ahí la presencia de esa situación que hace que sea como una fantasmática que no lo deja a él ser en ese espacio. Claro, y ese es el Habría más que, importante, el de la y casa hoy también. sí, Y y vos sabés que sí, le preguntamos a la madre, fíjate, pensá, le digo, sí. No, dice, se ha caído un montón de veces, pero pienso que por eso, pero después otra cosa, dice, no, porque nosotros le siempre indagamos, pero fíjate, pensá. Ella dice que ha presentado las caídas y de ahí como que le agarró miedo, pero sí, no, puede no ser. es Pueden ser investigar. muchas cosas. No, Sí, no puedo analizar, digamos, específicamente, pero podemos pensar muchas sí. hipótesis de trabajo. Puede ser que se haya caído, puede ser que no haya sido el que se haya caído, sino puede ser el cómo reaccionaron cuando él se cayó. Entonces, Ah, ante la reacción del otro al haberse caído, a él le quedó ese pues, temor. Puede ser que no se haya caído, sino que, te digo todas hipótesis de trabajo, ¿eh? sí, para pensar porque no, Puede mejor ser porque que él no haya querido caminar en la casa y de alguna manera lo hayan obligado, entre comillas, no, pero presionado a que camine y en ese obligarlo a caminar se haya golpeado, entonces obviamente no va a querer volver a hacerlo. Entonces, hay varias cuestiones que hay que ver cómo lo trabajaron en la terapia también y cuán sinceros han sido los padres también en la terapia.
Claro, Porque muchas veces depende de cuán sincero uno sea, de plantear, claro. porque ningún padre va a ser, a ver, Ellos están no es como medio, fácil, son, ¿cómo te puedo decir? En el tema esto de las terapias, en cuanto a ellos, ¿no? Ahí te voy a contar otra situación. Son como sí, escépticos, no creen mucho en eso, es como y que, bueno, y bueno, ahí ya te marca una pauta, claro. ahí te marca una pauta, si no creen Por mucho quizás ejemplo, no es, dejaron sí, lo que es la parte sesión familiar, dejaron. Y otra de las cosas que te quería contar, que justo hoy, viste, cerramos el primer semestre acá en Río Cuarto, ya sí, entramos en el resto de vacaciones. Bueno, y en el centro donde trabajamos nos pedían a mí y a la DAI qué barreras se nos había presentado en esta primera etapa. Bueno, yo decía esto lo del profesor, que viste como sí, estaba me hablando, contaste, era él sería como una barrera de que lo discapacita, ¿viste? Porque no hace actividades inclusivas, entonces, ¿qué pasa? Yo puse barreras físicas. Al no hacer las actividades pensadas para él no puede hacer ningún juego de gimnasia. ujú, Entonces, bueno, y la DAI bueno, ella veía esto, acá lo tengo notado, que el acompañamiento y el compromiso relativo de la familia sobre la escuela. Ellos tienen una sobrevaloración en cuanto a las terapias, porque ¿qué pasó? Él, cuando nació, sí, yo voy a supuestamente iba poner, a ser un chico que iba a estar en estado vegetal toda la vida, no iba a caminar, sí, no iba a hablar, no iba a hacer nada. ¿Y qué pasó? Eh, Yendo a terapias desde bebé, ha avanzado, sí, él camina, vocaliza y hace un montón de cosas, ¿viste? Como que los padres a la escuela lo ven como no tan importante, ¿viste? Como no lo ven. sí, Sobrevaloran mucho las terapias. Ella, por ejemplo, hoy cuando terminó las clases dice, ay, menos mal, dice que terminó las clases. No sé para qué está el colegio, ¿viste? Una cosa así. Entonces, como claro, que qué feo esa parte porque él en el colegio adquirió un montón de cosas. Antes él le molestaba los ruidos, ahora no interactuaba con los compañeros, logró, tiene amiguitos que lo ayudan. Y bueno, se está perdiendo eso, la mamá, ¿me entendés? Como que no lo ve como importante el colegio. Tiene más, pero no es como decir vos, que no son, que ella sea mala, sino que le da no, más no, eso. nunca, nunca, nunca la posición es de juzgar al padre y de considerarlo un mal padre. A No, sí, ver, obvio. también depende, porque por ejemplo, hay una autora que se llama Manoní, y Manoní dice que hay que ser la suficiente, hay que ser suficiente mala, hay que ser mala madre, en el sentido de que hay que frustrar a los hijos, porque si nosotros no los frustramos, los hijos no avanzan. Mala en ese sentido, ¿no? De que no ser una mamá que todo lo da, porque si vos das todo, el hijo es una meba, depende, y nunca se constituye como sujeto independiente. Pero estamos hablando ahí de construcción de subjetividad. Manoní habla de esto, ¿no? Que es una mamá que tiene que saber separar. Pero en este punto, cuando hablamos de discapacidad, uno nunca piensa ni juzga la postura de los papás porque uno entiende que no es una situación simple y que a algunos les lleva más tiempo, a otros les lleva toda la vida entenderlo. Hay adultos, personas con discapacidad adultas que viven dependiendo de sus padres muy mayorcitos todavía porque no han logrado despegar de esa posición, ¿sí? De dependencia y de sobreprotección. Entonces, obviamente que hace muchos años no existía toda esta mirada y todas estas terapias, y no existía el acompañamiento terapéutico, que tiene como un rol en la familia, que puede ver un montón de cosas que otros actores, como yo como psicopedagoga no estoy en la casa. Entonces, como que va viendo otras cuestiones, pero es, quizás lo tienen instalado el hijo en ese lugar de que no va a poder y que no es importante tal cosa para ellos, para el padre no es importante. Y acá no Claro, para importa, eso. cuando hablamos de discapacidad, no importa lo que es importante para mí. Es importante para mí poder trabajar lo que a mí me pasa, a mí como papá. Eso es un tema. Pero por el otro, acá lo que mi hijo, mi hija logren, no es lo que yo quiero, no es lo que yo considero importante, es lo que él considera importante. Es lo que hablábamos en la clase anterior, cuando hablábamos de autodeterminación. La autodeterminación, esta capacidad de poder determinarse, tener la decisión de, empieza con estas pequeñas cosas.
Si para él es valioso la escuela, los compañeritos, por más que a mí no me caigan, por más que yo no sienta que es una pérdida de tiempo, entre comillas, ¿no? Como ejemplificando, para él es valioso, a él le gusta, él lo disfruta, es placentero, más allá de lo que yo piense como papá, porque en definitiva, yo estoy colaborando en la crianza para formar un sujeto que el día de mañana pueda decidir por sí solo, disfrutar de amistades, de relaciones, y que no dependa siempre de papá y mamá, sino siempre está creando este vínculo de dependencia, y no dependencia solo de que yo te hago, sino que todo lo que decida papá y mamá es lo que es válido. ¿Se entiende? ¿Qué va a ser válido entonces cuando tenga 20 años? Lo que dice papá y mamá. Lo que yo digo, no. ¿Dónde empieza esa validación de lo que siento y la validación de lo que elijo? La validación empieza desde chiquito, desde ese primer momento, de validarle si le gusta un chocolate, de validarle que le gusta ver tal dibujito, de validar su decisión, siempre que obviamente no se ponga en riesgo, ¿no es cierto? O no ponga en riesgo a otros, pero empezamos a validar y esa validación genera autoestima y esa autoestima genera la capacidad de poder decidir y creer en su decisión. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos personas, y esto no solamente con la discapacidad, en general, en crianza, personas que después dudan de sus decisiones. Ya, ¿estará bien? ¿Estará mal? Le voy a preguntar a mi mamá. Tiene 50 años, le llama a la madre por teléfono para preguntarle. ¿Necesita qué cosa? La validación. Que le valide quién, el ideal. ¿Sí? El ideal, que es ese gran super yo, que tiene que ver con super yo, le valida la decisión. Entonces, lo hago. La norma es como que si lo dice ella está bien. Entonces, todo esto es, por eso a veces parece que fuera tan simple, pero hay tantas cosas que se van entrecruzando y entramando en pequeñas acciones. Uno dice, es una tal situación, pero ese recorte de esa situación me habla de un montón de cosas. Me habla de un montón de cosas, del lugar de la falta, como decía Flavia, del lugar del deseo, que pongo en ese niño o no pongo en ese niño, ¿sí? Porque el deseo es fundamental. El deseo que yo pongo en el otro hace que esa persona generar ese deseo de, ¿sí? Entonces, la demanda, bueno, hay un montón de aspectos que nosotros pensamos que es todo solamente que naces, crees, aprendes a caminar. No, hay un montón de movimiento de afectividad que se va generando en ese vínculo, que es fundamental para que se constituya una persona. Es una persona con deseos, con decisiones, con convicciones, con seguridad, con autoestima, independientemente de su discapacidad o no, como sujeto, que aparte tiene una condición X. ¿Sí? Quizás en este caso, esos papás todavía están esperando ese hijo. ¿Sí? Así que bueno, sería bueno, pero bueno, si no creen mucho en el acompañamiento de un psicólogo, de algún equipo, va a ser medio complejo, pero bueno, no imposible. Lo importante es que vos desde tu lugar, Aldo, puedas acompañar y validarlo siempre en sus logros, Sí, yo ¿sí? siempre estoy recalcándole, viste, lo que es importante, lo que le hizo bien el colegio, porque el colegio fue una ayuda para él en cuanto a la socialización y hacer muchas cosas que él no hacía. Por ejemplo, en la Claro, pandemia lo sufrió mucho porque hasta la mamá me decía, mirá, no sabes cómo extraña jugar con los, porque él tiene hermanos grandes, no tiene ningún sí, primito así como para decir, bueno. Entonces, cuando se podía salir en las fases, iban un rato a la plaza y era como que se desesperaba por jugar con los claro, chicos. En el colegio, el momento que está contento es cuando ve a sus compañeros que están en el recreo, en esto, en educación física, todo esto. Eso él está feliz, es una cosa que claro. vos lo ves y está feliz. Y sí. Pero bueno, Bueno, lo importante es de tu lugar seguir haciendo ese aporte, que es muy valioso. sí, Siempre sentí eso, que lo que vos haces, aunque es pequeño, sí, no, quizás para los demás es muy valioso. sí. Quiero preguntarle, Flavia, ahora que te pudiste conectar, que te vemos ahí. Ay, qué desesperación. Ya lo tuve que llamar a mi marido porque lo tenía en el Sí, celu, ¿viste? Y no me agarraba, se cortaba, escuché nada. Un pedacito al principio hasta que enganché. Muy mala la bueno, conexión está hoy. sí, a mí me pasó lo mismo hoy, ¿eh?
Estuve luchando con la conexión. Tuve que apagar Flavia, ahí. Sí. me interesa que puedas este aporte que hiciste al principio, que lo puedas hacer acá con los compañeros, decirlo. No, es la otra Flavia, porque viste que somos dos. Ah, Ahí la otra yo- Flavia Alegre es. Flavia Alegre, que ¿Cuántas vi que ella Flavias? Tengo escribió. dos Flavias. Flavia Alegre sos vos la del aporte. Yo leo Flavia y olvidate. No, Flavia Alegre es la otra, yo soy Flavia Jerge. Se ríe, mira, ja, me pone. Bueno, Flavia, mira, cuando te puedas conectar un día que no estés trabajando, la otra Flavia le voy a decir, más vale que hables. Ahora estás trabajando, te perdonamos. Pero quiero que puedas hacer esos aportes, Flavia, después. ¿Sabes? Ya te tomamos la palabra acá con el grupo. Bueno, sí. Bueno, hablábamos de esto, de estas cuestiones que se movilizan y todo esto. ¿Eso quedó más o menos encuadrado y claro? ¿Sí? Bárbaro. Ahora, quiero desarrollar rápido porque el tiempo se va volando, porque nosotros esta clase es como que yo siento, ¿no? Desde mi lugar, como que la disfrutamos tanto e intercambiamos que se nos queda corto el tiempo, que no se hace, ¿viste? Hay como que no ves que hay que estirarla, se va el tiempo volando. Quería pensar en esto, cuando pensamos en esta situación del niño diferente que llega, esto del ideal, todo esto, pero que estuvimos hablando. Ahora, pensemos que también genera un montón de retos un niño con discapacidad en la casa que trastorna un montón de cuestiones, los tiempos, por ejemplo, la economía. Vos no pensabas que iba a tener que gastar tanto medicación, tratamientos, ¿sí? Vamos a hablar de cuestiones bien reales de la familia de un niño con discapacidad. Tengo que buscar profesionales, la obra social que no me lo cubre, el desgaste de llenar papeles, todo eso trastorna la vida familiar, la economía, el orden de la familia, los tiempos. Un tema muy importante que a veces no se habla, la sexualidad de la pareja. Esa mamá está dedicada todo el día a ese hijo, ¿sí? Que si respira, que si no respira, que si camina, que si va, que si viene, que cuidado, que si duerme, que si no duerme, que se despierta de noche, que si se hizo pis, si no se hizo pis, cosas de la realidad cotidiana. Ese marido que no está siempre pendiente, porque siempre quién es la que más está. No quiere decir que el padre no esté, pero en la generalidad, la que más está presente en estas cosas es la madre. Y ese papá empieza a reclamar a la mujer, a la esposa. Siempre estás allá, nunca tenés tiempo, después estás todo el tiempo cansada. Empieza a haber situaciones de conflicto en la pareja. ¿Por qué? Porque esa mamá está abocada a ese hijo. ¿Sí? Situaciones que se dan en las familias donde hay un niño o una niña con discapacidad. Situaciones de socialización, ya no vamos a todas las reuniones familiares, ya no viene toda la familia como venían antes. ¿Por qué? No porque, ay, perdón, porque discriminen, sino porque piensan, no los molestemos, nos ven que están ocupados toda la semana, que van a los tratamientos, y qué le vamos a decir que vengan a comer si no tienen tiempo, están cansados. Y ya empieza a modificar la dinámica de comunicación con el otro núcleo familiar, los padres, los abuelos, ¿sí? Los primos, los tíos. Siempre vuelvo a reiterar, yo hablo de generalidades, ¿bien? No quiere decir que esto se dé en todos los casos, pero son situaciones que se dan muy comúnmente. Después, los roles. Y esto es muy importante que lo veamos. Los que tienen hermanos, nace un niño. ¿Tiene hermanitos? El hermano queda como de lado. ¿Sí? Llegó mi marido y me está haciendo un ruido. Deja ese ruido. El hermano queda de lado. Tiene que hacer la tarea, tiene que ir al fútbol, tiene que ir a danza, no sé. Y no porque tenemos que llevar a tu hermano. Vamos a ver si la mamá de fulanito te puede traer a casa cuando terminen. Los roles empiezan a cambiar. O le pedimos al hermano que cuide al hermanito con discapacidad. Y esto hay un libro de Martha Schoch que habla específicamente de esto. Del rol de los hermanos que van quedando de lado, relegados, o que se convierten en cuidadores de sus hermanos. Yo me acuerdo que tenía una alumna que me decía que ella siempre le dio bronca porque ella tenía una hermana con discapacidad. Y que cada vez que ella
salía con su novio a la plaza, la madre que le decía, lleva a tu hermana. Y tenía que ir con la hermana a todos lados. Y llegaba un momento que decía, ya no me la banco más que tenga que ver, yo la quiero y todo, pero ¿por qué tengo que ir con ella a todos lados? Porque la madre le decía, si vas a la plaza, lleva a tu hermana. Vas a tomar un helado, lleva a tu hermana. A todos lados lleva a tu hermana. Entonces, se tornaba algo ya conflictivo en la familia, por esta falta de discernimiento muchas veces de entender que cada persona tiene sus espacios. Porque, ¿qué pasa? La familia termina girando alrededor de la persona, del niño con discapacidad. ¿Se entiende? Termina siendo el centro de la familia y cada uno va perdiendo su identidad. La mamá es mamá de él, deja de ser esposa, deja de ser la amiga que iba a tomar una vez, porque todos los viernes salía con las amigas al cine. Ya no sale más. Ya deja de ser la que acompañaba al otro hijo a fútbol porque ahora tiene que cuidar a él. Ya, ¿se entiende? Es como que se empiezan a privar de los espacios que cada uno individuales para girar alrededor de esta persona. Pero no porque él quiera, sino porque lo pusieron en ese lugar. ¿Se entiende? Porque él no pidió ser el centro del mundo. Lo pusieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque consideraron que, porque tiene una discapacidad, necesita eso. Ay, no me acuerdo qué serie es la de... ¿vieron una serie en Netflix que es la del chico autista? No me acuerdo el nombre. Bueno, hay una. Atípica, puede ser. Atípica. Esa, atípica, esa. Viste que él tiene la hermana mayor. Y la hermana mayor lo impulsa a que él tenga su vida, sus amigos. Hay muchas series o películas como que representan situaciones y nos hacen ver situaciones que quizás no las vivenciamos. ¿Sí? Atípica la está bárbara, porque habla también de la transición de la adolescencia, de un niño con autismo. ¿Sí? Bueno, vuelvo. ¿Se entiende lo que se va modificando? Decime, Vanessa. No, nada, nada. Pensé que quería decir algo. Postergaciones. Y eso ahí viene la culpa. Atención. Mamá que quería estudiar o que quería tener una carrera o que decía, me voy a poner un negocio o voy a ir a hacer gimnasia después de que tenga el bebé, me voy a hacer gimnasia 2 veces por semana para volver a estar en mi estado. Llegó el bebé, trastocó el mundo, nunca más hiciste gimnasia, nunca más terminaste de estudiar, nunca más pudiste, no sé, estudiar peluquería, ni ser mecánico, no sé, lo que se te ocurra. Postergás, empezás a postergar. ¿Por quién? Por él. Muy bien, ahora, ¿necesita tu hijo todo eso que vos postergues? Quizás no. Volvemos a lo mismo. Vamos poniendo a ese sujeto en ese espacio donde después nos sentimos culpables y a veces, en algunos mecanismos que ponemos en marcha, hacemos sentir culpable de que dejamos cosas por. Ahora, ¿vos la dejaste por o la dejaste porque realmente vos querías dejarlas? ¿Sí? Esas dinámicas familiares que se empiezan a movilizar en relación a este niño con discapacidad, niña que llegó al núcleo familiar y que va generando, va trastornando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la mirada muchas veces hace que sentamos y creamos que el otro necesita esa atención permanente. ¿Bien? A ver, yo quiero ir rápido porque quiero aprovechar el tiempo porque hoy no quiero que termine a las 12 de la noche. Muy bien. Hay cuestiones que son muy importantes también entender para ver por qué pasan estas cosas en la familia. Ver si esta familia cuenta con un apoyo o no cuenta con un apoyo familiar. No es lo mismo una mamá que tiene un hijo sola, que tiene un hijo en una pareja constituida, o un niño que llega a una pareja que cuando el niño nace y se empiezan a tener ciertas dificultades porque tiene discapacidad, el padre se va. ¿Sí? Los abandona. Sucede. ¿Está bien? ¿Está mal? Sucede. Entonces, un contexto, una mamá sola con un hijo con discapacidad, un padre que se fue, un padre presente que está permanentemente, son dos contextos diferentes. ¿Sí? Abuelos presentes, abuelos ausentes. Familia con obra social, familia sin obra social. Pensemos la discapacidad como núcleo y pensemos,
Familia que tiene obra social, familia que no tiene obra social. Papás que están con mamás que tuvieron que dejar de trabajar para quedarse en su casa y no estaban acostumbradas porque eran mamás independientes, porque tenían su trabajo, de golpe se modifica toda la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque la mamá se queda en la casa y el padre tiene que trabajar. Si esperábamos, miren, si pensamos en esto también, parece tan irrisorio, pero si la mamá quería tener un varón y tuvo una nena, o quería tener una nena y tuvo un varón, ¿vieron que a veces dicen, yo quiero un varón, quiero un varón, quiero un varón? Tiene una nena. Yo quiero una nena que tiene un varón. Uno dice esas cosas, pero a veces crean situaciones vinculares muy fuertes. Quiso tener un varón y tuvo una nena con discapacidad. Qué vínculo tan dificultoso para entablarse. Entonces, por eso todas estas cosas, no es lo mismo un niño que nace con discapacidad en un contexto de vulneración, donde quizás la economía no es la suficiente, donde no tienen las suficientes comodidades en la casa, que un niño que nace en clase media, donde tiene otro contexto, otra comodidad. Todo eso influye directamente en el vínculo y en cómo ese niño se vaya desarrollando en ese contexto. Toda esa información es muy importante. Por eso yo me acuerdo que la otra vez les hablaba de la primera entrevista que uno tiene cuando hacen una amnesis, que se llama Historia Vital. Y ustedes lo habrán pasado, los que tuvieron niños en las escuelas, todas pasan por esta entrevista que te preguntan, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Fue embarazo deseado? No, yo me quedé embarazada, sí, quería tener un bebé. ¿Y cómo fue? ¿Fue un parto normal? ¿Fue un parto por cesárea? ¿Tomó la teta? ¿No tomó la teta? Todas esas cosas, uno va tomando esa información para ver cómo es el vínculo, ¿sí? Y entender, en base a todo eso, por qué ahora estamos en esta situación. ¿Bien? ¿Algo que me quieran preguntar? 3. 11:20. Termino de grabar esto. Cuando se corte la grabación, terminamos. No vamos a quedar hasta las 12 de la noche. También que mañana es feriado. Muy bien. Esperen que voy a buscar acá. Muy bien, dice. Hay una palabra que es muy importante que es el estereotipo, ¿sí? Y las marcas. Se llama, bueno, lo que yo le decía hoy, un niño que nace marcado. Estas marcas que son la evidencia de que hay una discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿los padres qué pueden sentir? ¿Pueden sentir vergüenza los padres? Los padres sienten vergüenza a veces de sus hijos. A veces te pasa que tenés la vergüenza de tu hijo que es un atorrante y decís, este pibe, qué atorrante. ¿Sí? Y no tiene discapacidad, y tenés vergüenza igual. O decís de tu hija, esta que se me ve la pollera, que se me pintó los pelos de todos colores. Bueno, los padres sienten vergüenza, los padres se frustran, porque los padres, ¿qué son? Los padres son personas. Primero que nada son personas, igual que ese niño, esa niña, los padres también son personas, que se frustran, que tienen vergüenza, que tienen, ante la situación de discapacidad, hay algo que es lo que contaba Aldo, quizás hay altos niveles de ansiedad. El padre maneja altos niveles de ansiedad. ¿A qué se deben esos altos niveles de ansiedad? A que vos querés que logre cosas. Vos decís, va al psicólogo, va a la terapia ocupacional, va a la psicopedagoga, va a la psicóloga. Tiene que lograr estas cosas, tiene que poder hacerlo. Se generan altos niveles de ansiedad por la demanda de que tenemos que cumplir con las cosas, los horarios, pagar a los profesionales y la expectativa de que llegue a lograr tal cosa. Entonces hay altos niveles de ansiedad en la paternidad ante estos cuadros, ¿sí? Hay altos niveles de exigencia al niño, dos cosas tenemos, o los altos niveles de exigencia de que tiene que lograrlo, o esta cuestión de todo el tiempo decir, no importa, no puede, no lo va a hacer, deja, que no lo intente, pobrecito. Dos extremos. El secreto, que es lo más difícil, pero no es imposible, es lograr el equilibrio entre demandar, ¿sí? Porque siempre hay que exigir un poquito más. Esta exigencia tiene que ser en la medida de lo posible, porque si yo exijo más de lo posible, frustro. Pero si yo no exijo, ¿sí? Si yo no pongo una demanda, lo que genero es que no haya deseo de nada. Entonces tenemos un niño
o una persona, muchos adultos, anhedónicos. Anhedónicos es esa persona que no tiene deseo de nada, ¿sí? Que no tiene motivación, que no tiene deseo. Entonces, hay que generar siempre el deseo y la demanda de, pero no una sobreexigencia, una sobredemanda. Hay que lograr ese equilibrio, siempre pensando que no es mi deseo, sino el del otro. ¿Sí? Algo que tengo acá que voy leyendo yo así de rojo, desautorizar a los profesionales. Hay padres que dicen, bueno, quizás estamos como en el caso de Aldo acá, pero esa psicóloga no sabe nada, no sé para qué la llevo, no la voy a llevar más. ¿O para qué viene el acompañante terapéutico? No le voy a decir que no venga más, porque viene acá y cada vez que viene, mi hija se pone loca. No sé, no quiero que vayan más a esa psicopedagoga. Desautorizar. Entonces, ¿qué hacen? Y esto es de libro. Van 2 sesiones a una psicopedagoga. Como no le gusta, cambian a otra. Van 3 sesiones a la psicopedagoga, o la psicóloga. Cuando les dijo